Ay, el brain rot. Ay, mi feed de TikTok y de Instagram Reels, cómo me destruye el humor. Sí, esto del brain rot es un fenómeno actual en el nuevo sentido del humor de la generación moderna. Bueno, las dos generaciones modernas, Z y Alpha. Pero aunque no lo crean, es un síntoma y un reflejo de un problema subyacente, tanto filosófico como social, como psicológico. Quiero que exploremos juntos, entonces, ¿qué es esto del brain rot? Antes de empezar, sí quiero darte un pequeño spoiler, no del todo spoiler, con decirte que la conclusión a la que vamos a llegar con este pequeño video ensayo es la misma a la que llega Aldous Huxley en su novela Un Mundo Feliz. Sí, no te voy a decir exactamente cuál es, pero te digo que vamos a llegar a ella. Porque lo que queremos hacer en este video es explorar juntos cuáles son los efectos de este nuevo fenómeno y lo que podría significar para la sociedad futuro. Y de hecho, ahorita mismo. Por si un adulto está viendo esto, o alguien que por X o Y razón no está al tanto de este tipo de tendencias, no estamos hablando de nada más que podredumbre cerebral. Eso sería brain rot, y es un término del argot que se utiliza para describir los efectos de estar perpetuamente conectado y consumir grandes cantidades de contenido de internet de bajo valor. Ese mismo caos que pudiste ver al principio del video es más o menos lo que te podrías encontrar en TikTok y en Instagram Reels. Que sería el brain rot. Este fenómeno no es nuevo, de hecho no se refiere a nada más que memes. Sí, con lo que todos hemos crecido desde la concepción del internet, e incluso antes, cuando había películas muy raras, ciertamente, o series. Bugs Bunny tenía un humor muy curioso para cuando recién apareció en televisión, e incluso a veces racista. One little, two little, three little engines. Four little, five little, six little engines. Uh-oh, sorry, that one was a half-breed. Seven little, eight little, nine little engines. 10 little engine boys. Pero en sí los memes, como tal, fueron primero definidos en 1976 por uno de mis personajes menos queridos filosóficamente hablando, Richard Dawkins. Es un biólogo evolutivo que en 1976, en su libro The Selfish Gene, denominó meme a una unidad de transmisión cultural. Esto proviene de la palabra mimeme o mime, que significaría mimic o mímico. Es decir, estamos hablando de contenido o una unidad que se esparce, bueno, en el contexto de lo que él está hablando es más biológico y evolutivo, pero ya en un término social y humorístico es prácticamente lo mismo. Un contenido que se replica y evoluciona y cambia y se mantiene vivo, esparciéndose en diferentes presentaciones. De hecho, hoy en día lo podríamos definir como un objeto llamativo o interesante que se esparce de forma masiva y rápida por medio de las redes sociales, al internet. Los memes en realidad siempre han querido hacernos reír, hacernos olvidarnos de nuestros problemas y siempre han sido muy adorables, bonitos. Hemos tenido gatos, perros, bebés haciendo cosas graciosas
y usábamos el internet para compartirnos estas cosas y pasar un buen rato. Lamentablemente, la realidad moderna de los memes es muy distinta y su finalidad ya no es tan noble. La generación Z, es decir, aquellos individuos nacidos entre 1997 y 2010, es la generación en la historia de la humanidad con más problemas mentales, por lo menos reportados. Un 65% estimado de individuos de la generación Z reportan experimentar por lo menos un problema mental en los últimos 2 años, y esto es para 2023. Comparado con los boomers, por ejemplo, que apenas un 14% reportó esto. Obviamente podemos atribuir a sesgos este fenómeno. Por ejemplo, los boomers no creen tanto en la salud mental. Sin embargo, se está viendo que los problemas de ansiedad, depresión y déficit de atención están afectando en el comportamiento y funcionalidad de personas de la generación Z. Según numerosas investigaciones recientes, así, a grosso modo, el gran problema de la generación Z es la incertidumbre. Me incluyo, porque crecimos en un entorno digital, donde obtuvimos conciencia mucho más temprano. Esta misma conciencia nos hizo pagar factura. Si bien somos la generación más educada de la historia moderna, somos también la más consciente. Y con ello es doble filo. Y es que saber sobre todas estas cosas, si bien tiene su efecto positivo, ya que al menos 70% de la generación Z alrededor del mundo afirma estar involucrado en un movimiento político social, también hay mucha conciencia racial y de diversidad en general. Es una generación que, a pesar de esto, de la empatía, la conciencia social, también sabe de las cosas malas del mundo, las guerras, las enfermedades, situaciones de empleo, macroeconómicas y políticas. Todo esto lleva a que nuestra generación esté llena de ansiedad, de preocupaciones. ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a conseguir una casa? ¿Iré a tener un matrimonio? ¿Me iré a enfermar? Es una generación que está creciendo, apenas está iniciando su vida y en un momento no muy digno, donde la economía, la salud, la política global es inestable y no se puede decir qué va a ocurrir con exactitud. Pero ¿cómo sobrevive la generación Z a toda esta incertidumbre? Recordemos por un momento que hablamos de que los memes son una unidad que se transmite culturalmente. En sí son formas en las que las personas se daban un mensaje y se hacían reír en todo momento, aprovechando la interconectividad que permite la web. ¿Qué hay de los memes de hoy? ¿Cuál es su propósito? ¿A qué quieren llegar? Sí, hay muchos memes muy educativos, tanto históricamente como socialmente. Hay memes que te enseñan sobre problemas reales de China, por ejemplo. Memes sobre el Tiananmen Square. U otros sobre temas sociales, políticos. Justo ahora hay memes sobre la discusión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky con el tema de la guerra en Rusia. Pero a su vez hay un tipo de meme del que hemos estado hablando que no busca enseñar nada. Es meramente extraño y caótico. Y aquí es donde retomamos el brain rot como una nueva forma de droga, una nueva presentación de la droga. El promedio de tiempo en TikTok para todas las generaciones, todos sus usuarios, es de 58 minutos. Pero en la generación Z este número escala, donde 20% de los usuarios afirman pasar 5 horas o más solo en TikTok. El número es de 18%, bueno,
el porcentaje es de 18% para YouTube. Y esto no es nuevo. Vemos también a los niños de la generación alfa constantemente en la tablet viendo memes. Sí, porque hoy en día hay memes de la generación alfa también. El más famoso siendo Skibidi Toilet. La generación Z también importó algunos de estos memes de los pequeños y les dio su pequeño giro. Pero eso está fuera del tema. Lo importante es ver cómo este humor extraño, tan adictivo, está aumentando conforme aumentan también los problemas mentales. Si lo vemos bien, este tipo de videos, a la larga, si nos quitamos el lente humorístico, son videos enfermizos. Muchos de los memes que se ven en TikTok son extraños y se dicen cosas extrañas. Hay muchos chistes sexuales, muchos chistes de muerte, suicidio y problemas de la índole que se ven manifestados en algo tan inocente como los memes. ¿Qué es esto, loco? ¿LeBron? You guys ready? Skibidi toilet! Esto está mal. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang Lirili larila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic tac, le spine. Hay un término en inglés, coping mechanism, que básicamente es un método de defensa, o un mecanismo de defensa. En este caso se podría denominar a los memes como un coping mechanism, como un mecanismo de defensa frente a las problemáticas que rodean a la generación Z. Nuevamente, la depresión, la ansiedad, la incertidumbre. Nuestra generación ama bromear con los problemas del mundo, la salud, las muertes, el racismo, la xenofobia, la guerra, y nos estamos volviendo fríos e inconscientes. Y este es otro problema que presenta el brain rot. Se ha vuelto una manifestación fría de las problemáticas reales del mundo. Se ha trivializado. A modo de conclusión para este video, vamos a volver a Aldous Huxley y Un Mundo Feliz, empezando con esta pequeña frase. La gente llegará a amar su opresión, a adorar las tecnologías que anulan sus capacidades para pensar. Toma en cuenta que este libro se escribió en 1931 y ya estaba hablando de un problema que iba a ocurrir en el futuro. Claro, el contexto de su libro es bien específico. Hay una droga llamada Soma que la gente se toma cada vez que se quiere sentir triste o enojada. Por lo tanto, el mundo es, en cierto modo, feliz. Nuestro mundo es similar, llegando a distintos vicios. El alcohol, las drogas, la pornografía. Y hoy en día la más fácil, la más accesible y la más rápida de todas, los memes, las redes sociales. Porque no mencioné que hay muchos efectos negativos. Pérdida de memoria, pérdida de capacidad para concentrarse, más ansiedad, más depresión, ya que te estás intoxicando con dopamina y por lo tanto tu cuerpo es incapaz de disfrutar de las cosas que se supone que debe disfrutar, entre otros problemas. El brain rot es muy peligroso y tenemos que cuidarnos de él. Pero dirás, bueno, pero yo tampoco quiero ser alcohólico, no me quiero drogar, no quiero acudir a la pornografía o la masturbación o cosas de ese estilo. Tengo que huir de mis problemas de alguna forma y esto es como lo más sano que yo tengo. No te puedo decir qué hacer y qué no hacer. Si el brain rot, TikTok, el doom scrolling de TikTok te parece la mejor forma de lidiar con tus problemas, bien, es tu asunto. Solo tener cuidado de no dejar que se pase de la raya. Pero aquí como cristiano agrego un poco mi lado de la historia. Y esto no es una especie de evangelización, es solo una forma en la que yo lo veo como un pensador independiente.
Y es que a la larga el sentido de la vida no está en nuestras metas, nuestras ambiciones, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, qué habremos de comer. Al final el gran propósito de la vida es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo nos amó primero. En ese objetivo de vida no hay ansiedad, no hay depresión, que no sea clínico, que nos pueda detener. Porque al final aprendes a disfrutar de las cosas pequeñas, de las cosas que realmente Dios nos dio. La naturaleza, la comida, las relaciones. Y cuando nos enfocamos en amar en lugar de resentir, en perdonar en lugar de odiar, sí, lo estoy haciendo al revés. Cuando nos enfocamos en estas cosas, es que la vida se vuelve mucho más sencilla y mucho más bonita. Y no necesitaremos de ninguna droga para poder vivirla.